Daniel capítulo 11. El rey del norte. En este punto el mensajero celestial del capítulo anterior comienza a revelarle a Daniel acontecimientos del futuro que han de afectar a los judíos, hermanos de sangre y a la vez compatriotas de Daniel, y a la larga a los cristianos que serían sus hermanos espirituales. Antes de seguir, conviene recordar que este pasaje se le transmitió a Daniel y él lo anotó muchos años antes de producirse los sucesos detallados en los 20 primeros versículos. Esos versículos se han cumplido al pie de la letra. Esto nos da motivos muy convincentes para darle crédito a lo restante del capítulo, que aún ha de cumplirse. Daniel 11, 1 y 2. Y yo mismo, el ángel de Daniel 10, 18, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo, en el 536 a.C. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. El cuarto rey, Jerjes, del 486 al 465 a.C., conocido en la Biblia como Asuero y el marido de la reina Esther, pasó 4 años completos acumulando víveres y personal para el montaje de una expedición militar contra Grecia, tal como el ángel había predicho. Él realmente levantó a todos. Su ejército pululaba de contingentes de 40 naciones. Juntos marcharon tal vez unos 300.000 de ellos, en su mayoría a pie, hasta Grecia, a las batallas de Salamina en el 480 a.C. y Platea en el 479 a.C. para una completa derrota. Daniel 11, 3 y 4. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Las invasiones persas suscitaron la sed de venganza en las ciudades-estado. Aquellos clamores tuvieron eco 150 años más tarde, cuando los macedonios, comandados por Alejandro Magno, se lanzaron a la invasión y conquista de Persia. La justificación principal esgrimida para la agresión de Alejandro fue lavar la afrenta griega. Este rey valiente, Alejandro Magno, en tan solo 10 años, del 333 al 324 a.C., conquistó la mayor parte del mundo civilizado con gran poder, como dice la Biblia. El mapa muestra la extensión del imperio de Alejandro, y como la profecía declaró, Alejandro murió joven, y su reino fue repartido hacia los 4 vientos en lugar de transmitírsele a su descendencia o familia, siendo dividido entre sus 4 generales. Esta división fue anticipada por medio de las 4 cabezas de la visión del leopardo de Daniel 7:6 y los 4 cuernos prominentes en la cabra de Daniel 8:8. Los reinos en los que se fragmentó nunca alcanzaron el amplio dominio que había tenido el suyo. Daniel 8:22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Los versículos 5 al 20 de Daniel 11 describen los continuos conflictos entre el rey del sur y el rey del norte. No solamente son 2 hombres, sino también son sucesivos reyes de estos 2 reinos, el reino del sur de Egipto y el reino del norte de Siria. Los del sur son los ptolemaicos y los del norte los seleucidas. El imperio de Alejandro fue dividido en Macedonia, al noroccidente, Pérgamo, un poco más hacia el sur, Seleuco, Siria, los seleucidas, o el rey del norte, como le denomina Daniel 11, y Ptolemaida, o los ptolemaicos, de Egipto, que son el rey del sur. Estos 2 reinos se esforzaban constantemente para conquistar al otro,
Ya que Israel se ubicaba en medio de los dos, su territorio era continuamente expuesto a las campañas militares de los dos reinos, la tierra y la gente de Israel siendo a veces serviles a un reino y luego al otro. La profecía se centra principalmente en estos dos reinos porque afectaban a Israel, el pueblo de Dios en ese entonces. Los versículos 5 al 20 entran en detalles de sus guerras y conflictos que han sido ya cumplidos y se pueden comprobar históricamente, aunque no los vamos a ver en forma detallada en este estudio. Gran parte de lo que sigue en este capítulo es coincidente con la personalidad y las acciones de Antíoco Epifanio, o Epimanio, el demente como lo denominaban sus detractores. Sin duda que se trataba de una persona despreciable desde la perspectiva de los judíos. Atacó 2 veces a Jerusalén, mató decenas de miles de judíos, prohibió el culto al Dios de Israel y se dice que profanó el templo sacrificando un cerdo en el Santo Sanctorum y erigiendo un altar a Zeus olímpico. Su reinado cruel y tirano provocó la rebelión de los judíos macabeos que a la postre desembocó en la independencia temporal de Judea. Sin embargo, aunque buena parte de lo expresado del versículo 21 en adelante puede aplicarse a Antíoco Epifanio, algunas cosas sin lugar a dudas no cuadran. Jesús dijo en su sermón sobre las señales de los tiempos en la que afirma: «Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel», Mateo 24:15, dando a entender claramente que se trata de un acontecimiento futuro y no pasado, como debería de haber sido si se hubiera cumplido en Epifanio. De modo que aunque él fue un prototipo o tipificación del rey del norte que describe un cumplimiento intermedio del anticristo, nos vemos precisados a buscar otro personaje. En el tiempo del fin, otro líder como Antíoco se levantará, quien hará cosas similares. Daniel 11:21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Salmo 55:21 dice: «Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas». Daniel 11, 22 y 23. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos. Sí, también es el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Segunda a Tesalonicenses 2, 9 y 10 dice: «Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos». Apocalipsis 12:9 dice: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero». Daniel 11, del 24 al 28. «Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Daniel 9:27 dice: «Y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Daniel 11, del 29 al 31. «Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo.
Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Marcos 13:14 dice: Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Apocalipsis 13:14 y 15 dice: Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Corrompe con halagos a los violadores del pacto, a los que rechazan los acuerdos del mismo, sobre todo aquellos que tienen que ver con la libertad de culto y la tolerancia religiosa. Igual que en los capítulos 7 y 8, estos versículos indican que persigue al pueblo santo de Dios. Daniel 11, del 33 al 35. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. A pesar de toda esa opresión, quienes conocen a su Dios se mantienen firmes y actúan. Quienes han estudiado la palabra y están espiritualmente preparados entienden el porqué y los pormenores de lo que sucede e instruyen a los que están ajenos a los acontecimientos. Así y todo, algunos mueren a espada y a fuego, otros son capturados y despojados de sus bienes. No obstante, hasta esos reveses tienen sus beneficios, pues depuran y limpian a quienes conocemos y amamos a Dios. Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El anticristo, o rey del norte, se gloría en su esplendor, se engrandece sobre todo Dios y habla blasfemias contra el verdadero Dios. Pablo escribe en su segunda epístola a los tesalonicenses que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Apocalipsis 13, 5 al 7 dice: También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué nos dice este capítulo sobre dicho rey? Que es despreciable, se vale de intrigas y halagos para acceder al trono. Además libra varias guerras, es engañoso, llega al poder con poca gente, reparte el botín entre sus seguidores, se opone al pacto santo, profana el templo o santuario judío, le pone fin a los rituales religiosos judíos o continuo sacrificio e instaura la abominación desoladora. Corrompe a la gente, ataca a los creyentes, afirma estar por encima de Dios y blasfema contra él. Rinde culto a un extraño Dios de las fortalezas y no muestra interés alguno en las mujeres. Entra en la tierra gloriosa, oh Israel, levanta las tiendas de su palacio entre los mares en el monte Moriah y entonces llega a su fin. ¿En qué parte leímos ya algunas de esas cosas? En los capítulos 7, 8 y 9 del mismo Daniel. Lo que ya nos revelaron esos capítulos es que la persona que dicen que actúa de esa forma es el mismo anticristo. En el capítulo 7 leímos que habla contra Dios, persigue a los santos y subyuga a reyes. En el 8 nos dice que entra en la tierra gloriosa, ataca al pueblo de Dios, se exalta a sí mismo como Dios
interrumpe el continuo sacrificio, es altivo y se vale de la astucia, el engaño y de artimañas siniestras. En el 9 nos enteramos de que confirma un pacto, luego lo quebranta, pone fin al continuo sacrificio y provoca hasta que todo acabe la desolación por medio de una enigmática abominación. Aunque el capítulo 11 nos revela más, ya contamos con suficientes características, acciones y rasgos de personalidad del Rey del Norte que coinciden con lo que los capítulos anteriores nos revelan sobre el Anticristo, hasta tal punto que cabe afirmar sin temor a equivocarse que este Rey del Norte es el Anticristo que ha de venir. Daniel 11:37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Puede ser que las mujeres no le simpaticen ni la atraigan, que no las reverencie o que sea homosexual. En todo caso, hasta que no se manifieste no sabremos exactamente cómo se cumplirá esta predicción. Daniel 11:38 y 39. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. En Apocalipsis 13, versículos 14 y 15, el falso profeta hace que el pueblo haga una imagen o un ídolo al anticristo y obliga a todo el mundo a adorarlo. Esta imagen o abominación podría tener que ver algo con la potencia atómica del dios de las fortalezas, o podría ser una deidad mecánica como una supercomputadora. Ambos son dioses ajenos a quienes sus padres no conocieron. Daniel 11, 40 y 41. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Edom y Moab y Amón son nombres antiguos de los lugares que hoy componen el país del Jordán. ¿Por qué escaparán de su mano? No lo sabemos. Tal vez hagan un pacto con el anticristo o Dios milagrosamente los salve para ocultar y ayudar a su pueblo. Ya lo veremos. Daniel 11, 42 y 43. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Al fin de los tiempos, en las postrimerías del malvado régimen del anticristo, el rey del sur vuelve a atacarlo, y el rey del norte lo enfrenta con todas las fuerzas que dispone. Comparémoslo con Ezequiel 38 y 39 y la invasión de Gog de las regiones del norte. Según parece, cruza todo ese territorio hasta Egipto, eludiendo las tierras de Edom, Moab y Amón, la actual Jordania, cuyos moradores escapan de su mano. De algún modo los etíopes y los libios participan en sus fuerzas invasoras. Ezequiel 38 también refiere que los etíopes y los libios intervienen en los ejércitos de Magog, así como los persas. Daniel 11, 44 y 45. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, entre el Mediterráneo y el Mar Muerto, y el monte glorioso y santo, el monte Moriah en Jerusalén. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así llegamos al final del capítulo. Con todo y con eso el mensajero celestial aún no ha terminado. La historia prosigue en el capítulo 12. Esperemos entonces que el cumplimiento final de estos versículos 21 al 45 lo haga el anticristo que está a punto de venir,
quien muy probablemente saldrá de esta región del antiguo imperio Seleucida. Compilado y editado por Getan de múltiples fuentes. getan.goye@gmail.com